Hola estudiantes de la Cátedra de Estática del Instituto Tecnológico de Costa Rica, les saluda el profesor Manuel Mata de la Escuela de Ingeniería Electromecánica. Espero que todos ustedes estén bien de salud, al igual que sus familiares. El tema que vamos a desarrollar corresponde al capítulo 9 del texto utilizado en clase y lleva por nombre centro de gravedad, centro de masa y centroide. Objetivos de estudio: distinguir los conceptos de centro de gravedad, centro de masa y centroide, determinar las coordenadas del centro de gravedad y del centroide, aplicar el teorema de Pappus-Guldinus para calcular el área superficial o el volumen en sólidos de revolución para diferentes geometrías. Conceptos básicos. Todos estos conceptos ustedes los han visto en física de colegio y en física en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Existe coincidencia del centro de gravedad G con el centro de masa si el cuerpo se encuentra bajo el efecto de un campo gravitacional uniforme. El centro de masa coincide con el centro de gravedad si el cuerpo es homogéneo, y esto es importante recordarlo siempre. Conocer la ubicación del centroide de un cuerpo permite establecer la ubicación de la fuerza de gravedad que actúa en el cuerpo. Recordar que el centroide se puede ubicar fuera del objeto, como el caso de un anillo, un alambre curvo o alguna soldadura. Alguna varilla también. Conceptos básicos, continuación. El centro de masa de un objeto es la ubicación única donde su masa total se puede aplicar como un único valor agrupado. Por último, el centro de gravedad de un objeto es la ubicación en el objeto donde está actuando la fuerza resultante como consecuencia de la gravedad. Aplicaciones. Vean ustedes ese tanque de agua o ese tanque para almacenar agua. Ustedes como ingenieros tienen que diseñar las columnas, tienen que seleccionar la plancha de metal o la placa de metal para formar el tanque. Además tienen que diseñar la cimentación. También tienen que diseñar la forma de unir estas planchas y la forma de unir el tanque a las columnas, ya sea por soldadura o otros métodos. Entonces, para diseñar la estructura que soporta un tanque de agua, se tiene que conocer el peso del tanque y el peso del agua, así como los lugares donde actúan las fuerzas resultantes que representan estas cargas. Para este vehículo, ¿qué pasa si ustedes tienen un vehículo muy alto y toman una curva a alta velocidad? Ustedes dicen el vehículo es un poco inestable. Entonces, ¿tiene que ver todo esto con el centro de masa? Claro que sí. Y ustedes ya saben, harían entonces el vehículo más alto o más bajo para que sea más estable. Ustedes se responden esa pregunta. Al igual para esta estructura, para diseñar lo que es la cimentación, para seleccionar los tubos que forman la estructura. Entonces es importante saber la ubicación del centro de gravedad. Si ustedes van a o tratan de calcular la cimentación, tienen que tomar momentos respecto de un punto. ¿Para qué? Para saber cómo tiende a volcar esta estructura. Lo tiende a girar, si lo quieren utilizar esas palabras. Bueno, aquí es importante observar estas dos figuritas. Observen que aquí está un X con un rabito, un Z con un rabito, un Y con un rabito. Además, tienen un diferencial de peso. Aquí ustedes tienen el peso total, ubicado en G, a una distancia X, Y y Z, pero aquí ya lo que tienen es una línea encima de X, Y y Z. Recordarle que ustedes sacan suma de momentos en los ejes principales con la ley de la mano derecha. Entonces, el centro de gravedad es un punto a menudo mostrado como G, que localiza el peso resultante de un sistema de partículas o un cuerpo sólido. La suma de momentos debido al peso de las partículas individuales sobre cualquier punto es la misma
que el momento como consecuencia del peso resultante situado en G. ¿Qué le está diciendo esto? Si ustedes integran la distancia por el delta de peso, tiene que ser igual que la distancia por el peso W total. En otras palabras, en la siguiente filmina, observen esto que está acá. Observen esto que está acá. Entonces, se determina la ubicación del centro de gravedad medido del eje Y. Se determina igualando el momento de W alrededor del eje Y, le repito, con la ley de la mano derecha, con la suma de los momentos de los pesos de las partículas alrededor del eje Y, o ese mismo eje. En otras palabras, X barra por W total es igual a la integral o la suma continua de X, lo siento la palabra, X rabito por diferencial de el peso. Entonces, X va a ser igual. Vean que ustedes lo que hacen es despejar de aquí arriba, ¿sí? La integral de X por diferencial W sobre la integral del diferencial de W, que esta integral de abajo les da W. Y esta integral les va a dar X por W. Por tanto, X por W sobre W obtienen X. Igual tratamiento para Y y para Z. Si ustedes sustituyen W por M, pues obtienen las coordenadas del centro de masa. Al igual pueden hacerlo para el volumen, el área o la longitud. Para el área, observen ustedes, X es igual a la integral de área de X delta en área, que esto va a ser Q. Q es el primer momento de sección, lo retomamos en el siguiente capítulo, sobre la integral de área que les da área. Por tanto, X por área sobre área les da X, al igual para Y. Para una línea es lo mismo, tan solo es que tienen que hacer esto en la longitud de la línea. Y les repito, esto se aplica para soldaduras, para varillas, se aplica para anillos. Bueno, aquí tengo que decirles que estas tablas normalmente las encuentran en los apéndices de los libros. En el libro texto viene un apéndice. Observen ustedes que el centroide para un rectángulo va a estar a B medios y a H medios. Observen que para un triángulo va a estar a 1/3 de H y esto lo pueden obtener ustedes también integrando. Entonces, el centroide C es un punto que define el centro geométrico de un objeto. El centroide coincide con el centro de masa en el centro de gravedad. Y recuerden esto, el centroide coincide con el centro de masa o el centro de gravedad si, solo si el material del cuerpo es homogéneo. Si un objeto tiene un eje de simetría, observen aquí, observen acá, entonces el centroide del objeto se encuentra en ese eje. En algunos casos, el centroide puede no estar situado en el objeto. Ya hablamos, un anillo, una soldadura, una curva, un elemento curvo, una varilla, por ejemplo. Bueno, pasos para determinar el centroide, si lo van a hacer integrando. Elija un elemento diferencial apropiado del delta en área. Exprese el delta en área en términos del elemento diferenciador de X o de Y. Determine las coordenadas X y Y del centroide del elemento rectangular en términos del punto general X, Y. Expresa todas las variables y límites integrales en la fórmula o en la ecuación utilizando X o Y, dependiendo si el elemento diferencial está en términos de X o de Y respectivamente y luego integrar. Todo esto que hemos hablado se puede utilizar para determinar el centro de gravedad o el centro de masa. Bueno, centro de masa y centro de gravedad y centroide de un cuerpo compuesto. Observen esa unidad de compresión. O imagínense un tanque para calentar agua de manera solar encima
de lo que es el techo de la casa de ustedes, si tienen que colocar en las vigas. Tienen que saber si las vigas soportan. Tienen que saber si los anclajes soportan. Tienen que tomar los pesos de las diferentes partes para determinar el centro de masa de ese tanque para calentar agua. Estoy hablando del tanque y los paneles solares. Entonces, aplicaciones. Observen esta viga en I. El centroide, aquí hay un eje de simetría, lo observan. Pero para el siguiente curso, conocer el centroide es importante para calcular luego lo que son los esfuerzos a flexión y a compresión. Y estoy hablando del curso de resistencia a materiales. Para esta viga en T es igual. Ustedes tienen que conocer dónde se ubica el centroide, que en este caso no va a ser en el centro, en el eje de simetría. Al menos con respecto a la altura. Aquí la pregunta que cabe es ¿cómo podemos determinar fácilmente la ubicación del centroide para diferentes formas de vigas o para diferentes objetos que se utilizan en ingeniería? Como les dije, el compresor o el sistema de calentamiento solar. A la hora que ustedes necesitan diseñar diferentes elementos, es importante conocer dónde se ubica el centro de gravedad. ¿Para qué? Para conocer las reacciones en los bloques A y B, para saber, ya les dije, estos elementos que soportan la unidad de compresión, para saber los pernos o para calcular los pernos que se requieren para soportar todo esto. Entonces, para cuerpos compuestos, observen ustedes que tienen un W1, un W2 y un WN. Se considera un cuerpo compuesto que consiste en una serie de partículas, como se muestra en la figura. El peso neto resultante se da como W resultante igual a la suma de los pesos sub I, donde I es igual a 1, a 2 hasta N. De manera similar, se pueden sumar los momentos sobre los ejes X, Y y Z para encontrar las coordenadas del centro de gravedad X, Y y Z. Bueno, esto lo podemos aplicar para volúmenes y para áreas. Observar que aquí, en este cuerpo compuesto, ustedes tienen un área A, que es la mitad de un círculo, un área B, que es este rectángulo que está acá, un área C, que es este triángulo que está acá, y este agujero. Los agujeros después los tomamos como áreas o volúmenes negativos. Aquí, en este elemento, ustedes tienen dos rectángulos iguales, un rectángulo grande y dos triángulos iguales. Entonces lo que andamos buscando es un método simple, eficaz y práctico para determinar la ubicación del centroide o centro de gravedad de una parte, estructura o máquina compleja. Este método viene explicado en la presentación completa, viene con ejemplos, también vienen los ejemplos en un PDF donde se les dan ejemplos desarrollados. También es importante que ustedes sepan que vienen ejemplos en la presentación completa. Entonces, los pasos. Divida el cuerpo en piezas que sean formas conocidas. Ya les dije, los agujeros se consideran como piezas con peso o tamaño negativo. Segundo, hacer una tabla donde ordenen la información. Tercero, definir y fijar los ejes de coordenadas. Y así determinar las coordenadas del centro de gravedad del centroide de cada pieza para luego llenar la tabla del punto 2. Cuarto, como ya hablamos de manera discreta, sume las columnas de la tabla para obtener el centroide del área o el centroide del peso o el centroide del volumen.
Bueno, esto nos lleva al último tema del capítulo. Teorema de Pappus y Guldinus. Los dos teoremas de Pappus y Guldinus se utilizan para encontrar el área de superficie y el volumen de cualquier cuerpo de revolución. Entonces, vean ustedes, el área de superficie de revolución va a ser igual al ángulo de revolución medido en radianes, y es importante que lo tomen en radianes. Cuidado, lo consideran en grados. Y vean que el ángulo, zeta o teta, tiene que ser menor o igual a 2pi, donde 2pi es 360 grados. R, que aquí lo coloqué con un techito porque no me aparecía el R con la barrita arriba, es igual a la distancia perpendicular desde el eje de revolución hasta el centroide de la curva generadora, y L, la longitud de la curva generadora. Entonces, se revoluciona una curva plana sobre un eje que no interseca la curva para generar una superficie de revolución. En otras palabras, y como dicen los abogados, hay que leer el texto pequeño. El primer teorema de Pappus y Guldinus establece que el área de una superficie de revolución es igual al producto de la longitud de la curva generadora y la distancia recorrida por el centroide de la curva generadora de la superficie del área. Aquí es generadora. Lo tachan. Para el volumen es un tratamiento similar. V es el volumen de revolución. Zeta o teta el ángulo. Recuerden que es menor o igual a 2pi radianes. R o R es la distancia perpendicular desde el eje de revolución hasta el centroide de la curva generadora. Y A es el área, o A es el área generadora. Entonces se puede generar un volumen haciendo una revolución de un área plana sobre un eje que no se cruza con el área. Por tanto, el segundo teorema de Pappus y Guldinus establece que el volumen de un cuerpo de revolución es igual al producto del área generadora y a la distancia recorrida por el centroide del área al generar el volumen. Muy bien, muchachos y muchachas, es importante que lean el capítulo 9, es importante que vean el resumen del capítulo 9. Es importante que hagan algunos de los problemas recomendados. Es importante que vean los problemas resueltos en la presentación que se les da en PDF y vean los problemas resueltos en el PDF, valga la redundancia, de problemas resueltos. Muchas gracias, que la pasen muy bien.